Marcos capítulo 4, del verso 1 en adelante. Marcos capítulo 4. Estoy seguro que usted ha escuchado en muchas ocasiones este pasaje de la parábola del sembrador. Pero sin duda muchos de nosotros hemos pasado por alto la enseñanza principal de este pasaje. Marcos capítulo 4, y le voy a invitar a que siga la lectura conmigo conforme yo voy avanzando en todo el pasaje. Marcos insiste en el verso 1: otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar. Al Señor Jesús le encantaba subirse a la barca, que lo alejaran tantito de la barca y de ahí poder enseñar la palabra de Dios. Ya lo había comentado en alguna ocasión, ese efecto del mar de Galilea, que era una especie como de olla. Cuando uno hablaba, rebotaba con el monte y regresaba haciendo una especie de eco. Así que el Señor Jesús se alejaba un poco, podía compartir y la gente, las multitudes podrían escuchar sin ningún problema. Hasta la fecha continúa este efecto ahí en el mar de Galilea. Fíjense lo que dice: otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar, y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar. Esta posición que el Señor Jesús se sentó era la posición que los maestros de la ley, los que tenían discípulos, era la posición que ellos acostumbraban. Se sentaban y los discípulos a su alrededor también se sentaban, pero en el piso, a escuchar la voz del maestro. Verso 2: y les enseñaba por parábolas muchas cosas, y les decía en su doctrina: oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y miren, voy a pedirles algo. Voy a leer de corrido todo el pasaje, del verso 1 al verso 10. Y vamos a ver, aparentemente, vamos a ver cómo el Señor Jesús nos quiere dar una enseñanza sobre cómo sembrar una semilla. Tómelo de esa manera. Vamos a recibir de parte de nuestro Señor una enseñanza de cómo sembrar una semilla. Dice el verso 2: y les enseñaba por parábolas muchas cosas, y les decía en su doctrina: oíd, y aquí el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenían mucha tierra. Brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra, y dio fruto, pues brotó y creció, y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces le dijo: el que tiene oídos para oír, oiga. Hasta ahí nuestra lectura. Los que estaban escuchando, por un momento algunos también pudieron haber dicho: ¿nos quiere dar el maestro una clase de cómo sembrar? Porque se está equivocando. Porque el sembrador no va tirando semillas a lo largo del camino. ¿A qué sembrador se le ocurre echar la semilla a lo largo del camino?
Se supone que tiene que preparar la tierra, echar la semilla, volver a tapar para que la semilla pueda germinar. ¿O a qué sembrador se le ocurre echar la semilla donde hay espinos? Si hubiesen estado, que sin duda lo había, fariseos, seguramente dijeron al Señor Jesús: bien les digo, demonio tiene. ¿No veíamos hace 8 días que los fariseos le decían que Jesús tenía un demonio? Seguramente algunos fariseos que estaban ahí seguramente dijeron: ¿no les digo? Tiene un demonio. ¿Cómo es posible que ande enseñando que la semilla se siembra sobre un camino? La carreta, la gente al caminar, pues seguramente la semilla no va a tener ni agua ni buena tierra para poder crecer. 2000 años después, usted y yo sabemos que el Señor Jesús no estaba enseñando cómo sembrar una semilla. ¿Estamos de acuerdo? La idea del Señor Jesús no es enseñar a los fariseos o a la gente un proceso de la agricultura. Dentro de la parábola había algo espiritual que Él quería enseñar. ¿Qué entendemos por una parábola? Colocar una cosa al lado de otra para hacer una comparación. La idea de una parábola es mostrar una situación de la vida cotidiana para enseñar una verdad espiritual. El Señor no quería enseñar cómo era el proceso de la agricultura. Lo que quería enseñar es acerca de la semilla que Él iba a plantar. Acompáñame al verso 10, vamos a continuar con la lectura. Dice el pasaje: cuando estuvo solo, los que estaban cerca de Él con los 12 le preguntaron sobre la parábola. Note que el Señor Jesús tenía un grupo reducido, no solo los 12. Vimos la semana pasada cómo el Señor había escogido a esos 12. Este pasaje nos enseña que había un grupo de hermanos, un grupo de personas cercanas a Jesús, junto con Él y con los 12. Y le preguntaron, verso 11, y les dijo: a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas, para que viendo, vean y no perciban, y oyendo, oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Hermano, ¿acaso el Señor Jesús no vino a perdonar el pecado de todo aquel que en Él cree? Juan 3:16, que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo. Pero entonces, ¿por qué el Señor Jesús aquí está diciendo que hay un grupo reducido a los que Él dice: les voy a hablar en parábolas para que oyendo no entiendan y para que sus pecados no sean perdonados? Es importante el pasaje que leímos de Isaías, porque el Señor Jesús en este pasaje, en el verso 12, está haciendo referencia al profeta Isaías. El pasaje que leímos de Isaías es un pasaje en donde Isaías está anunciando al pueblo que iba a venir un juicio delante de ellos. El profeta Isaías, 700 años antes de que Jesús pronunciara estas palabras, anunció un juicio a ese pueblo idólatra, a ese pueblo de Israel, y les dijo: no van a escuchar, porque viene un juicio delante de ustedes. Años después, casi 100 años después, ese juicio llegó. Nabucodonosor
invadió Judea. Y la historia, muchos de ustedes ya se la saben. El pueblo judío fue hecho prisionero, cautivo por Nabucodonosor y llevado a Babilonia. ¿Qué es lo que estaba enseñando el Señor Jesús? Así como mi pueblo hace 700 años no quiso creer, así hoy hay muchos religiosos, les dice el Señor Jesús, que su corazón está endurecido, y gracias al endurecimiento de su corazón, ustedes van a rechazar al Espíritu Santo. ¿Recordarán el pasaje que vimos hace 8 días? Lo vimos en las células. ¿Cuál es el único pecado que el Señor Jesús menciona que no será perdonado? La blasfemia contra el Espíritu Santo. Y la blasfemia contra el Espíritu Santo, recordemos, no es que uno ofenda al Espíritu Santo, no es que uno le diga una grosería al Espíritu Santo. No, la blasfemia al Espíritu Santo es no aceptarlo, no abrir nuestro corazón, no creer en Cristo. El Señor Jesús les está diciendo ahí, aunque se les predique abiertamente la palabra, muchos de ustedes no van a creer. Verso 13. Y les dijo: ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? ¿A quién se lo está diciendo? A sus seguidores y a sus discípulos. También sus discípulos no habían entendido la parábola. Pero el Señor hace algo hermoso. Les explica la parábola. Porque los discípulos se habían quedado también así de, no entendí. ¿Qué es lo que me quiso decir el Señor? Vamos, y el Señor empieza a explicar a partir del verso 14. El sembrador es el que siembra la palabra. Quiero hacerle una pregunta. ¿A quién se está refiriendo el pasaje cuando dice el sembrador? A Jesús. A partir de este pasaje en adelante vamos a empezar a ver varias parábolas acerca del reino de Dios. Y aquí el Señor Jesús, Él mismo se está haciendo referencia: yo soy el sembrador. Hermanos, pero a partir de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él asciende, ¿quién quedó como el sembrador en la tierra? Su iglesia, su familia. Recuerden que hace 8 días veíamos cómo el Señor empezó a preparar su familia, la empezó a construir para 2 cosas. 2 cosas: que estuvieran cerca de Él y que predicaran su palabra. ¿Se acuerdan? Así termina el pasaje de hace 8 días. Inicia diciendo que los suyos, sus discípulos, son aquellos que vienen a Él y predican su palabra. Y el pasaje termina diciendo: mi familia son todos aquellos que obedecen mi palabra. Veamos cómo ahora el Señor toma referencia a esa familia. Y les dice ahora: yo soy el sembrador. Yo voy a sembrar, yo estoy sembrando. Pero llegará el momento en donde yo ya no voy a estar. Iré al Padre. Pero ustedes, mi familia, a quien yo estoy preparando, dice Jesús, sembrarán mi palabra. Verso 14. El sembrador es el que siembra la palabra. Y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Mire, esto es importantísimo, hermanos. Note que el primer grupo del que vamos a hablar es aquel que
escuchó la palabra, pero enseguida algo pasó con esas personas. Se dieron la vuelta y no quisieron escuchar. Pero hubo un detalle. Vea lo que dice, quién fue quien intervino para que ellos se desanimaran. Verso 15. Y estos son los que de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Hermano, si usted cree que la actividad demoníaca que podríamos estar viviendo solamente es allá en Halloween, o solamente es cuando encontramos o sabemos de que hay personas que están haciendo brujería y matan gallinas y hacen sacrificios de animales, etc. Si usted cree que eso es lo único de la actividad demoníaca que el cristiano está viviendo, se equivoca. Una de las iniciativas principales que Satanás tiene es que cuando la semilla cae en un corazón, inmediatamente Satanás busca arrebatar y evitar que esa semilla caiga en buena tierra y brote. Ahora entendemos cómo es que a veces predicamos la palabra, cómo es que usted llega y le predica la palabra a alguien y esa persona tal vez escucha la palabra, pero el día siguiente sigue de la misma manera. Estas personas podemos identificarlas como alguien que tal vez pueda tener un problema físico, un problema familiar. Y creen que al escuchar la palabra, este problema se va a terminar. Y cuando el asunto de la enfermedad o el problema no se termina y sigue, inmediatamente abandonan la palabra. Pero ese es un problema, hermanos, también de quien está predicando la palabra. Puede ser su iglesia, puede ser un predicador que está insistiendo que si tú vienes a Cristo, se te van a acabar tus problemas. Hermano, eso no lo enseña la Biblia. Al contrario, la Biblia enseña que si tú vienes a Cristo, seguro vas a tener problemas. En el primer grupo, estas personas abandonan inmediatamente la palabra de Dios. Y quiero pedirle algo, hermano. Tal vez aquí hay alguien que el día de mañana ya no lo veamos siguiendo la palabra de Dios. Tal vez dentro de los que estamos aquí exista alguien que en algún momento va a abandonar el evangelio. Siguiente grupo. Verso 16. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales. Vamos por el segundo grupo. El primero cayó junto al camino, el segundo en los pedregales. Los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Note cómo es que este grupo dura un poquito más. La palabra quedó en ellos un poquito más de tiempo, pero hay algo característico. ¿Qué es lo que provocó la palabra en ellos? Ve ahí en el texto. Verso 12. ¿Qué provocó? Gozo. Hermanos, ¿cuántos de los que estamos aquí en algún momento
recibimos la palabra o recibieron la palabra y estamos gozosos, gloria a Dios, podemos venir al culto, podemos leer la palabra, podemos tener activismo, podemos estar desarrollando actividad tras actividad y tener un gozo. Pero en el momento de la tribulación, abandonamos la palabra. En el momento del problema, nos alejamos del Señor. Pensemos cada uno de nosotros en qué grupo estamos, hermanos. Nos faltan dos. Cuando vienen los problemas o la persecución por causa de la palabra, dice que hay tropiezo. No sé si usted ha conocido de personas que conocieron de la palabra, se gozaron, estuvieron un tiempo sirviendo dentro de la iglesia, sirviendo al Señor, y en algún momento vino una aflicción, vino una persecución, vino un problema, y dijeron: seguramente esto no es verdad. Porque si yo estoy en Cristo, si yo estoy confiando en Cristo, ¿por qué estoy viviendo esto? ¿Por qué estoy viviendo esta enfermedad? ¿Por qué estoy viviendo este problema? Y le dan la espalda al evangelio y se van. No hay raíz, sino que son de corta duración. Cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, tropiezan. ¿Sabe a quién le pasó algo similar como este grupo número 2? A Pedro. Pedro recibió la palabra, pero en el momento de la tribulación, cuando el Señor Jesús estaba siendo martirizado, le dijeron: tú vienes con Él. Y 3 veces le negó al Señor. Damos gracias a Dios que Pedro reconoce su pecado. Y a lo largo de los años podemos ver que la semilla que había caído en Pedro había caído en tierra firme. Sin embargo, al principio él dudó. Tercer grupo. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias, dentro de otras cosas, entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Vea cómo el primer grupo no duró nada la palabra. El segundo grupo duró un poquito más. Pero el tercer grupo, el espacio en que la palabra estuvo presente en ellos duró más tiempo. Sin embargo, los afanes de este siglo, piense usted en los afanes de este siglo. ¿Qué afanes de este siglo podría pensar usted? ¿Problemas económicos? ¿Inseguridad? ¿Aflicción? ¿Enfermedad? ¿Muchos problemas? Hermanos, ¿cuántos de los que estamos aquí podríamos estar dentro de este grupo? Tengamos cuidado, hermanos. Vea cómo dice la palabra: y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Esta última expresión nos hace pensar que las personas continúan dentro del ciclo de la palabra, pero no la han recibido.
Y hay una característica: están dentro del grupo donde la palabra de Dios se mueve, pero no están dando fruto. Note cómo dice el pasaje: y se hace infructuosa. Es decir, las personas están todavía dentro de ese mover de la palabra. Podríamos estar hablando incluso de la misma iglesia, hermanos. Venimos, escuchamos la palabra de Dios, estamos yendo a la célula, estamos en discipulados, estamos en la oración, estamos en algún tipo de actividad, escuchando por las redes sociales, pero no estamos dando fruto. La codicia, hermanos. ¿Cuántas cosas podríamos estar viviendo cada uno de nosotros y la palabra no ha penetrado en nuestro corazón? Vamos a ver el último grupo. Último grupo. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Mire, déjeme salir un poquito del tema. Esta última expresión de a 60 y a 100 por uno, a 30, a 60 y a 100 por uno, es una expresión agrícola. Es una expresión que se usa para cuando el sembrador sembraba, aventaba la semilla. Cada semilla da una espiga, y cada espiga da varios ¿cómo le podríamos decir? Semillas, varias semillas, varios frutos, varios granos. Así que en el tiempo de Jesús, cuando se aventaba una semilla, ellos esperaban que cada espiga dieran alrededor de 5 o 10 granos cada una de las espigas. Pero el Señor Jesús dice: quien oye la palabra va a dar 30, 60 o al 100 por cada semilla. Quien escuchó esto volvió a decir: este está endemoniado, se los dije. ¿Por qué? Porque eso no existía. Eso o estaba loco o estaba endemoniado, o era un milagro. Las personas nuevas que vienen hoy y nos escuchan, esto de loco y esto de endemoniado, no lo digo yo, es la palabra de Dios que estudiamos la semana pasada, como la misma familia de Jesús le decía: estás fuera de sí, estás loco. Los religiosos le decían: está endemoniado. Pero hoy vemos que el Señor Jesús hablaba de un milagro. Pensemos en esto. La semilla que cayó en buena tierra son los que oyen la palabra, la reciben y dan fruto. Escuchan, la reciben y dan fruto. Escucha esto: la escuchan, la reciben y dan fruto. ¿En dónde está usted? ¿Solo la ha escuchado? ¿No la ha recibido? Es por eso que tal vez no estamos dando fruto. Ya vimos que el sembrador, en ese momento se estaba identificando el Señor Jesús. La semilla, la palabra de Dios. ¿Qué cambió? Era el mismo sembrador, era la misma semilla. ¿Qué fue lo que cambió? El terreno, el corazón de la gente.
Yo quiero invitarle, estimado hermano, que reflexionemos qué estamos haciendo con la palabra de Dios. Tal vez la estamos escuchando. Tal vez la hemos recibido por un tiempo y tal vez ese tiempo sea aquí. Todavía estamos aquí. Pero si no estamos dando fruto, no estamos siendo de los que son de la familia de Dios. Recuerden, la familia de Dios, el Señor Jesús muestra cómo es que vienen a Él y predican su palabra. Y quiero concluir con lo siguiente. El mismo Señor Jesús en Mateo les enseñaba a sus seguidores y discípulos: no todo el que me diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Si usted está anotando, es Mateo capítulo 7, no lo busque, Mateo capítulo 7 del 21 en adelante. No todo el que me diga Señor, Señor, irá al reino de los cielos. Escuchaba en la semana un predicador que decía: hermano, amigo, ¿qué es lo que te hace tener la seguridad de que si tú mueres irás al cielo? Y yo quiero hacerle esa misma pregunta. ¿Qué es lo que a usted le da la seguridad de que si usted hoy muere, irá al cielo? Decía el predicador: si lo que te da la seguridad es de que un día levantaste tu mano, decía el predicador, tú puedes levantar las dos y los dos pies e ir directo al infierno. Si lo que te da la seguridad es que un día levantaste tu mano y dijiste una oración, eso es lo que te da seguridad, podrías ir directamente ahorita al infierno si tú mueres. No estoy diciendo que eso sea malo. No estoy diciendo que eso sea malo. Lo que estoy diciendo es que la palabra de Dios enseña que debemos creerlo en nuestro corazón. Que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor, dice Romanos 10, 9 y 10, y creemos en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos, seremos salvos. Porque con nuestra boca, porque con el corazón se confiesa, con nuestra boca se confiesa, pero con el corazón se cree. Pensemos, hermanos, reflexionemos en dónde nos encontramos. Cuando yo preparaba el pasaje, hermanos, en varias ocasiones me puse a orar. ¿Soy yo? ¿Estoy escuchando la palabra? ¿Estoy dando fruto? ¿Estoy viniendo a Jesús? Quiero invitarle, hermano, que nos pongamos en pie. Este pasaje nos enseña la necesidad de oír el mensaje del Señor y responder en arrepentimiento y fe. Si alguno de nosotros está recibiendo la palabra, pero no está dando el fruto que la palabra de Dios enseña, tal vez estemos en alguno de los 3 grupos anteriores y no en el cuarto. Y esto sería terrible para nuestras vidas, porque podríamos morir, llegar delante del Señor y Él nos podría decir: apartaos de mí, hacedor de maldad. Dice la palabra de Dios que le decían: pero en tu nombre eché fuera demonios. Y el Señor les dijo: no te conozco. Incline su rostro, por favor. Padre Santo, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Porque tu palabra nos confronta, Señor, nos aconseja, nos redarguye, nos instruye, Señor.
Te ruego, Padre Santo, que tu Espíritu Santo hable a nuestro corazón. Que si como iglesia hemos recibido tu palabra, prediquemos, Señor, ahora tu palabra. Que si somos de tu familia, Señor, anímanos, Señor, a que no nos quedemos solamente en eso, sino a predicar, Señor, tu palabra. Perdónanos, Señor, si hemos sido desobedientes, Padre. Pero también quiero rogarte, Señor, por aquel amigo, por aquella visita que hoy está entre nosotros, que hoy escuchando, Señor, tu palabra, hoy puede abrir su corazón. Entender que el Evangelio, Señor, se trata de lo que hizo tu Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario. Entender que el Evangelio, Señor, se trata de lo que Jesús vino a hacer por mí, dar su vida, porque la mía estaba perdida, iba directo al infierno. Y lo que tú nos ofreces, Padre bendito, es vida eterna. Venir a ti, arrepintiéndonos de nuestro pecado y rogándote que tú, Señor, entres en nuestro corazón y transformes nuestra vida. Te ruego que tu Espíritu Santo, Señor, nos haga entender a todos la importancia de recibir tu palabra y dar fruto, porque esa es la evidencia, Señor, de que tú has transformado nuestra vida. En el nombre de Jesús, Señor, oramos. Amén. Gracias por habernos acompañado. Esperamos que esta transmisión haya sido de gran bendición para tu vida y que Dios haya hablado a tu corazón. Te invitamos a ser parte de nuestra Iglesia Cristiana Palabra de Vida. Aquí encontrarás una familia en Cristo, dispuesta a caminar contigo en tu fe, y un lugar donde juntos crecemos en la palabra de Dios. Te esperamos en nuestra iglesia, ubicada en calle Diligencia sin número, en Lomas de Cocoyoc, Morelos. Cualquier duda, puedes contactarnos enviando un mensaje por WhatsApp al número 735-169-2383. Nos encantará conocerte personalmente. Te esperamos con los brazos abiertos. Que el amor y la paz de Dios te acompañen siempre.